Bien, queridos amigos, vamos a reflexionar el día de hoy, entonces en la octava de la Epifanía, acerca de la colecta. Acuérdense, la colecta de sus misales siempre es la oración que Dios quiere que la iglesia quiere que recemos durante la semana. O sea, la gracia que quiere que pidamos. Entonces la oración dice lo siguiente: te rogamos, Señor, accedas con celestial bondad a los deseos de tu pueblo, para que conozcan lo que han de hacer y tengan valor para ejecutarlo. Entonces estamos pidiendo a Dios en su bondad, al niño Dios, que nuestro deseo más grande es conocer la voluntad de Dios. Y nos pide la fortaleza y la gracia para que podamos hacer la voluntad de Dios. Se fijan, es precisamente el tema de estos días, con la obediencia del niño Dios que hemos estado platicando, la obediencia a los mandamientos, para mostrarle a Dios nuestro amor y también para mostrar nuestra humildad en la obediencia. Entonces aquí, acuérdense, el Padre Nuestro es que queremos hacer la voluntad de Dios. De hecho, por eso la iglesia escogió la epístola de hoy. En la epístola de hoy, San Pablo dice que nos reformemos, que nos alejemos del mundo y que con el Espíritu de Cristo, que Cristo nos da a través de la fe, nos pongamos a discernir constantemente cuál es la voluntad de Dios, dice San Pablo. Que básicamente es lo que es bueno. Fíjense lo que dice San Pablo: la voluntad de Dios siempre es lo que es bueno y agradable y perfecto. Esto confirma lo que dijimos ayer. Todo lo que Dios ha decidido acerca de nosotros, todo lo que nos pide, la cruz que nos manda, la gente que puso en nuestro camino, que nos pone y que nos va a poner en nuestro camino, es bueno. La cruz es buena. La decisión, el plan de Dios es bueno. Que nosotros suframos y no lo entendamos es otra cosa. Pero le es agradable. Por eso el que hace la voluntad de Dios, el que obedece nunca se equivoca. Siempre agrada a Dios el que obedece. Y es perfecto, fíjese, es perfecto. De hecho, por eso en las órdenes religiosas, como San Benito, como los benedictinos, para poder reglamentar la vida religiosa, San Benito lo fundamenta todo en la obediencia y la humildad, que es lo mismo. Para San Benito, el primer grado de humildad es la obediencia, y la obediencia es el primer grado de humildad. O sea, la obediencia es poner la humildad en práctica. O sea, demostrar el que obedece es humilde. Entonces, el humilde no se enfoca en sí mismo. El humilde se enfoca en Dios y en la voluntad de Dios. Y en el prójimo, porque la voluntad de Dios es que en el prójimo veamos a Dios. Fíjense lo que les digo. Es voluntad de Dios que siempre veamos a Dios en el prójimo. Siempre, Y no solamente en los familiares y amigos, también en los enemigos. Ver a Dios en los que nos hacen daño. Por eso uno tiene que regresar bien por mal siempre. Entonces San Pablo, hay que discernir siempre cuál es la voluntad de Dios. Entonces la pregunta siempre a la gente: ¿qué es la voluntad de Dios? Primero hay que decir lo que no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces la voluntad de Dios nunca se fundamenta en mis deseos. Fíjate lo que les digo, porque eso es lo que la gente piensa hoy en día. La gente moderna, eso piensa. Piensa que lo que yo me gusta, lo que me hace feliz a mí, en mi opinión, en mi vida, eso es lo que Dios quiere para mí. No es cierto, No, eso es subjetivismo. Esa es la filosofía modernista. Fundamentarse en lo que a mí me gusta, en lo que yo soy, en lo que yo quiero para actuar, para decidir algo. Es todo lo contrario. Fíjense lo que dice San Benito y los santos. Pues hay que ir a los santos para ver lo que dice Dios, lo que dice la doctrina católica. San Benito dice en la Santa Regla, dice que hay que odiar la propia voluntad. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser humilde. Fíjense cuánta sabiduría, es que hay mucha sabiduría. Pues el que no entiende esto es porque no tiene la doctrina católica, pero
es porque muchos años de no tener doctrina católica, pues sí, a uno no puede entender estas cosas. Pero fíjense lo que dice San Benito. El que uno se enfoque a hacer su voluntad propia, eso es orgullo. Eso es ponerme a mí por encima de los demás, por encima de Dios y por encima del hombre, de los demás, del prójimo. Entonces eso significa hacerme esclavo de mi soberbia. ¿Por qué? Porque cuando yo me enfoco en hacer mi voluntad, Dios no me asiste con su gracia. Por lo tanto, no tengo la ayuda de Dios y por lo tanto voy a actuar por voluntad propia, por iniciativa propia, por fuerzas propias, que es imposible hacer algo para la vida eterna cuando son por fuerzas propias. Entonces eso me esclaviza, me hace esclavo de mi propia voluntad, o más bien esclavo de mi orgullo. ¿Por qué? Porque es pecado. O sea, hacer algo sin referencia a Dios, sin referencia a la fe, sin referencia a la caridad fraternal, es pecado. Por eso San Benito lo pone como remedio: odiar la propia voluntad. Para que el fundamento de mi acción no sea mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Fíjense qué diferencia, ¿eh? Por ejemplo, si yo voy a comer porque Dios quiere que yo coma para que esté fuerte y seguir viviendo y seguir amándolo, seguir rezando, seguir cumpliendo mis deberes de Estado. Fíjense que eso es lo católico, pero lo no católico sería: voy a comer porque quiero, porque necesito y porque mi cuerpo me lo dice que lo haga. Sin referencia a Dios, sin un motivo de Dios, sin mirar a Dios, es pecado. Eso es pecado. Es el humanismo. Entonces, ponerse como referencia a mi voluntad, lo que yo quiero, que yo lo deseo, eso es pecado. Como si es la única referencia, claro. Entonces, la referencia principal es la de Dios. Entonces, cuando uno va a hacer algo, la primera pregunta es: ¿qué Dios quiere? ¿Cómo agradar a Dios? ¿Qué es bueno? ¿Qué va de acuerdo a su voluntad? Y si lo que voy a hacer va de acuerdo a su voluntad y Dios lo quiere, entonces la segunda pregunta es: ¿me gusta? ¿O lo puedo hacer? ¿O me conviene? Eso ya puede entrar, porque una vez que yo hago la voluntad de Dios, ya puedo yo tomarme en cuenta a mí, mis deseos, mis intenciones, mis planes, mis beneficios, pero no antes. Primero es enfocarse en la voluntad de Dios, y ya una vez que uno se pone en perspectiva hacer la voluntad de Dios, ya en ese momento ya puedo tomar en cuenta mis beneficios, mis derechos o lo que yo quiera. Por ejemplo, yo les decía el otro día, si alguien va a ir a comprar ropa, uno va a ir a comprar ropa en la tienda, la primera pregunta no es qué me gusta o qué es cómodo, tampoco. No es la primera pregunta. O qué es más barato, tampoco. No es la primera pregunta. La primera pregunta: ¿qué le gusta a Dios? ¿Qué es decente? ¿Qué puede edificar a los demás? ¿Qué ropa me puede hacer más espiritual? Ayudarme a ir al cielo y a practicar las virtudes y edificar al prójimo y agradar a Dios. Y una vez que ya pongo eso derecho y en perspectiva, después de esa consideración, sin quitarla, uno ya dice: bueno, sí, tomando en cuenta lo que acabo de decir, ahora qué me gusta, pero que cumple con los requisitos que acabo de decir. ¿Sí? Que esta falda está muy corta, pero es barata. No se puede, porque va en contra de la voluntad de Dios. No es modesta. Si uno no tomara en cuenta a Dios, si uno solamente comprar algo porque le gusta, sería pecado de liberalismo. Libertinaje también se puede llamar. Porque se libera la voluntad de Dios. Me muevo por voluntad propia, por sentimientos propios, por inclinaciones propias, sin referencia a la fe, sin referencia a la voluntad de Dios, sin referencia a los mandamientos. ¿Se fijan? Por eso es que San Benito dice: hay que odiar la propia voluntad, porque la primera intención no es mi voluntad, lo que me gusta, no. El primer enfoque, la primera pregunta es: ¿qué le gusta a Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo ayudar al prójimo? ¿Cómo puedo edificar a los demás? ¿Cómo puedo ayudar a los demás a que vayan a Dios y practicar las obras de misericordia?
Es la primera consideración de cualquier cosa que yo vaya a decir o hacer o planear. Que me guste o no, esa es la segunda, la última consideración. O que me vaya a beneficiar o no, es la última consideración. Entonces, por eso los santos, por ejemplo, los santos siempre iban en contra de sí mismos. Por eso la mortificación, la penitencia, el buscar la cruz, el buscar la humillación, el buscar lo difícil, buscar lo austero, buscar lo incómodo, buscar lo que castiga, lo que es crucificante. Porque va en contra de la naturaleza humana. Buscar lo que va en contra de lo puramente natural, lo puramente humano, a lo que estamos inclinados. Se fijan, es totalmente contrario de lo que enseña la iglesia moderna. La iglesia moderna precisamente está concentrada en el humanismo, que es que el hombre así como es, y con todas sus inclinaciones y deseos humanos, que se explayan, que se manifiesten, que se dejen desarrollar y que los dejen hacer y no los castiguen, no los violenten. Es bueno lo que quieren y lo que pueden y se salvan así como son. Esa es la religión nueva. Es 100% contrario a la religión católica. Pero 100%, 100%. Aquí podemos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, un joven que quiere decidir su carrera, qué va a hacer de su vida. La primera consideración no es qué le gusta o qué es lo que le va a hacer dar plata o dinero, qué es lo que le va a dar salud o bienestar o confort. No. La primera consideración antes de elegir una carrera es qué me va a ayudar a llegar al cielo, a agradar a Dios, amar al prójimo, a practicar las virtudes, a ir en contra de mí, de mis inclinaciones pecaminosas o desordenadas. Eso voy a escoger. Y una vez que voy a escoger algo que llena estos requisitos, ya contemplo lo que me gusta y lo que me va a ayudar a mi familia y a mi bienestar. Por eso San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. O sea, poner a Dios en medio de mis decisiones, de mi vida. El amor de Dios significa su voluntad. Y una vez que yo pongo eso en medio, como el centro de mi vida, ya puedo hacer lo que quiera. Porque nunca voy a olvidar a Dios, nunca lo voy a poner de lado a Dios. Y siempre va a ser la primera consideración, va a ser Dios. ¿Qué le gusta? ¿Qué es su voluntad? ¿Y qué me puede ayudar a ir al cielo? Y a ver a Dios en el prójimo, ayudar a Dios en el prójimo. Esa es la primera consideración, porque es el primer mandamiento. Por eso Jesús dijo y repitió muchas veces, dando es como se recibe. Por eso la primera consideración no es que voy a recibir, qué me va a ayudar, qué me va a agradar, voy a satisfacer mis gustos. Eso no es la primera consideración, nunca, jamás. Jamás es la primera consideración. La primera consideración es dar. ¿Qué voy a dar a Dios? ¿Qué voy a dar al prójimo? Y si no lo tengo, pues pedir a Dios que me ayude para ayudar al prójimo, para darle a Dios más. ¿Y yo qué? No, primero doy y dando. Pues yo les digo, ustedes vienen a misa no a recibir algo. La primera intención, la que ustedes vienen a misa, es para darse completamente a Dios. Darle a Dios la adoración, el respeto, el honor, el amor, su cruz, su familia, su tiempo, renovar sus promesas, sus votos, darle a Dios todo. A eso viene a misa, a dar todo. Y una vez que dan todo, ya reciben al final de la misa todo lo que Dios les quiere dar, que es principalmente la comunión y lo que le hayan pedido en la misa. Y aliviar las ánimas del purgatorio y recibir ayudas para la familia y bienes temporales, lo que sea, lo que Dios haya querido. Por eso primero es el sacrificio y después viene la comunión. Precisamente por eso en la misa nueva quitaron la cruz, porque para la religión nueva todo es recibir y recibir y recibir, porque ya estoy salvado y porque Dios me quiere así como soy, porque no ocupo cambiar, no ocupo confesarme, no ocupo tener reverencia, no necesito hacer reverencia ni humillarme, porque así como soy me voy a salvar. Entonces nomás pienso en recibir. Por eso vengo a estar cómodo, vengo a que me prediquen lo que yo quiero que me prediquen. Y si alguien me contradice, no regreso y no es mi amigo. Y es un abusivo, y es un cruel, y es un exagerado.
Fíjense lo que les digo, ¿eh? Por eso nos llaman a nosotros fanáticos, porque es incómodo para alguien que quiere recibir, decirles, no, tienes que dar primero, no, yo quiero recibir. Es radicalmente contrario al Evangelio. Por eso la misa nueva significa la gente va a recibir algo. Comodidad, que se vista como quiera, que entre como quiera, que haga lo que quiera, que llegue cuando quiera. Si quiere se confiesa, si no quiere se confiesa, si quiere no quiere. Que reciba la comunión como quiere, como quiera. Que sea en español, porque no va a entender en latín. Que sea corta, porque si no, pues, ya no van a venir. Y que no prediquen sermón, si no, peor. Y que el padre tenga un buen acento y que nadie me diga qué tengo que hacer, si no regreso, mejor lo veo por televisión. Así la gente. Todo está centrado en sí mismos, todo. Yo, lo mío. O sea, van como el fariseo a decir que son buenos y que están ahí presentes y que son católicos porque están ahí presentes y a recibir. Y lo que no les gusta lo critican y lo hacen a un lado. O sea, es totalmente contrario a la religión católica. Quiero que quede bien claro. Por eso en la misa nueva no hay cruz, no hay sacrificio, no hay respeto, no hay honor, no hay adoración, no hay holocausto, no hay propiciación, no hay dolor por los pecados, no hay humildad, no hay humillación, no hay sangre, no hay sacrificio. Lo que hay es banquete, cena, recibir y como sea, sin confesarse y como yo quiera. Y voy como yo quiera, y si quiero, y si me dan ganas, y si no, no voy. De todos modos yo me salvo. Es todo lo contrario. O sea, para que vean cómo ese espíritu es completamente contrario. Por eso la solución es odiar la propia voluntad. Por eso dice Jesús, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Uno tiene que ir en contra de uno mismo para poder dar. Porque mira, es que si uno no lucha contra sí mismo, en lugar de dar uno va a querer recibir. Ese es el orgullo. El orgullo quiere recibir, quiere mostrarse, quiere que lo amen, que lo respeten. Es el orgullo. No, el humilde quiere hacer lo contrario. Se mortifica a sí mismo, no piensa en sí mismo, se olvida de sí mismo, no quiere satisfacerse a sí mismo, no quiere su voluntad, sino que se enfoca en Dios, en la voluntad de Dios, en los demás, en hacer bien a los demás, aunque no le paguen, regresar bien por mal, dar, aunque no reciba nada. Esa es la religión católica. Eso es ser católico. Por eso dice Jesús, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, que la cruz es no nomás la nuestra, sino la cruz incluye a la cruz de Cristo, que es sus dolores, su reparación de su corazón, sus tristezas, su voluntad, es su cruz. Incluye la cruz de la Virgen Santísima de la Soledad, sus tristezas, sus dolores. Está llorando, está inconsolable por tantos que se pierden y tantos de desobediencia. Es cargar la cruz de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos. Cuando Jesús dice, carga tu cruz, significa la cruz de todos. Eso es el Evangelio, esa es la epístola del día de hoy. Somos miembros del mismo cuerpo. O sea, si la pierna se mueve, la pierna mueve todo el cuerpo, ayuda a todo el cuerpo, beneficia todo el cuerpo. Si la mano agarra un objeto para comer, todo el mundo se beneficia con el movimiento de esa mano, porque todo el mundo va a beneficiarse con esa comida, de esa acción. Pues el premio es para todo el cuerpo cuando se salven. Si el ojo hizo un mérito para el cielo, todo el cuerpo se va a beneficiar y va a ir al cielo por ese mérito del ojo, por ejemplo. Y eso va también con la cruz. La cruz es la de todos juntos. Por eso cuando Jesús dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz, que es la misma cruz, la de todos juntos, y sígueme, ¿a dónde? Al Calvario. A ser crucificado conmigo por los demás. O sea, no venimos aquí a ser felices y a hacer mi voluntad y a que todo el mundo me quiera y que me respete y que hacer lo que me gusta. No, es lo contrario. Venimos a lo contrario, es lo contrario. Se los digo, se los repito. Es una muestra de un botón para que vean cómo lo que se predica allá afuera, en la misa moderna, es 100% contrario a la religión católica.
100% opuesto a la religión católica, 100% diferente. No es de que hay poquito bueno allá y poquito bueno acá, no, 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 no. Es un espíritu de soberbia, diabólico, de quitar a Dios y ponerse el hombre en el lugar de Dios. Te pedí esa gracia de entender estas cosas y ser obedientes como el niño Dios en Belén, la Virgen Santísima, en la humildad, en la obediencia, en el sacrificio. Para cargar la cruz de unos de los otros para poder salvarnos. Si no cargamos la cruz unos de los otros, no vamos a salvarnos ni nosotros ni los demás. Porque sin cruz no hay salvación. Y para poder cargar la cruz hay que negarse a sí mismo. Y para poder negarse a sí mismo hay que ser humildes. Y para poder ser humildes hay que ser obedientes. Y para poder ser obedientes hay que tener la fe. Y la fe verdadera, la católica, la de siempre. Que Dios nos ayude en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.